tercera masterclass. El día de hoy tenemos el gusto de conversar acerca de un tema bastante actual y es la relación entre la diabetes y la pandemia del COVID-19. Voy a empezar entonces a compartir con ustedes algunas actualizaciones acerca de qué deben hacer los pacientes diabéticos para enfrentar esta epidemia, esta pandemia del COVID-19. Comparto entonces con ustedes mis láminas. Siempre cuando hablamos de diabetes es importante recordar que no es solo una pandemia del COVID-19. La diabetes es también una pandemia que desde hace miles de años tiene a toda la comunidad científica trabajando para mejorar el tratamiento, el control y evitar las complicaciones en estos pacientes. Cuando nosotros revisamos las cifras recientes, nos damos cuenta que para diciembre del año pasado se estimaba que existían en el mundo 463 millones de personas con diabetes. Hace 10 años se hizo una estimación y se pensaba que para este momento el número de personas sería de 420 millones. Es decir, que esa estimación sobrepasó en 20 millones lo que es la realidad de la diabetes el día de hoy. O sea, 463 millones de personas padeciendo diabetes. Y el problema es la velocidad acelerada con que se ha ido aumentando el número de personas y se estima que aproximadamente para el 2030 ya serán cerca de 600 millones de personas. ¿Ustedes se imaginan un mundo donde el 50% de las personas sean diabéticas? ¿Se imaginan el gasto en sanitario, en mantener el control de todos estos pacientes, el gasto en tratamiento y todo lo que nos costará mantener toda esa población controlada? Imagínense ustedes. Entonces, estas cifras refuerzan el hecho de que es una pandemia y nos hacen un llamado a que tenemos que hacer muchas cosas para poder controlarla. Fíjense ustedes en esta gráfica de la Federación Internacional de Diabetes, cómo la diabetes está presente en todos los países del mundo. Hay diferentes, el porcentaje de la población que es diabética varía de un lugar a otro, pero normalmente está entre el 5 y el 15%. En Latinoamérica estamos rondando el 10% y particularmente en nuestro país, Venezuela, según cifras de un estudio reciente realizado por la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, estamos hablando de un 13% de la población que padece diabetes. A nivel mundial, como les dije, se estima entre un 5 y un 15% aproximadamente de la población, que son esos 463 millones de personas. No queda duda, al ver esta cifra, que estamos hablando de una pandemia verdaderamente. Y hablando de pandemia, voy a hacer un poquito de memoria y me voy a ir a enero del presente año, el año 2020, nos sorprendió a nosotros, nos agarró de una manera sorpresiva, inesperada, con mucha incertidumbre y confinamiento acerca de un evento que puso a toda la comunidad científica en una posición de emboscada. Un enemigo silencioso, un virus que no conocíamos, que se propagó rápidamente, iniciando en el país de China y que se propagó rápidamente a otros países. Y la primera respuesta de la comunidad científica ante este virus fue el confinamiento. Tenemos que quedarnos todos en casa para evitar la propagación, ya que el virus era un virus que se propagaba bastante rápido. Este confinamiento, por supuesto, y esta amenaza de este virus, que tenía no solo una progresión muy rápida, sino que también afectaba seriamente la salud, al punto de que ciertos pacientes con ciertas vulnerabilidades, pues
morían a causa de esta infección viral. Toda esta situación nos puso a todos en una situación de miedo, ansiedad, frustración, rabia, agresividad y pánico, que son los sentimientos que nosotros afloramos y cuando tenemos una amenaza que compromete nuestra vida. Nos asustamos muchísimo. Y al confinarnos en nuestros hogares se transformaron en restaurantes 24 horas los 7 días de la semana, en oficinas, en escuelas, en universidades, en iglesias, en salas de cine, en reuniones de amigos virtuales, en hábitos inesperados como el uso de la mascarilla y la protección, y eso nos llevó también a trastornos de sueño. Y toda esta situación de estar en casa, de disminuir la actividad física, de comer a la hora que queríamos, nos llevó a todos a una situación que fue el aumento de peso, nos ha llevado al aumento de peso. Recientemente nosotros hicimos una encuesta en nuestras redes sociales, hicimos una pregunta: ¿cuántos kilos has aumentado durante esta pandemia? Y el promedio de pacientes que respondieron que habían perdido 4 kilogramos desde el mes de marzo hasta el mes de mayo. Es decir, un 95% de los pacientes había aumentado de peso, tan solo un 5% manifestó que había mantenido el peso o que había bajado de peso. Este aumento de peso, ¿a qué conlleva? Todos sabemos que la obesidad es un estado proinflamatorio e inflamatorio crónico. O sea, un paciente que sufre de obesidad es un paciente que está permanentemente inflamado, que está liberando hormonas y citoquinas que favorecen la inflamación y que van a alterar el equilibrio metabólico y esa alteración del equilibrio metabólico va a alterar nuestro sistema inmunológico, son particularmente los macrófagos y los linfocitos T, a la vez que va a producir citoquinas proinflamatorias. Este estado proinflamatorio del aumento de peso y de la obesidad, sumado a las características propias de la diabetes, que también es un estado de propensión a enfermedades virales, bacterianas, fúngicas, o sea, por hongo, y si es un paciente diabético que además de su condición de diabético está descompensado porque aumentó de peso, esa hiperglicemia va a afectar el reconocimiento del sistema inmune al germen que nos ataca. ¿Y qué se traduce de todo esto que les estoy comentando? Pues que una persona que está obesa o que está aumentando de peso y que tiene su diabetes mal controlada, es decir, tiene hiperglicemia, tiene dos condiciones que van a favorecer no solo la infección por el COVID-19, porque su sistema inmunológico está comprometido, sino que si le afecta esa infección, esa persona puede tener consecuencias graves con la infección del coronavirus o COVID-19. Es decir, que tanto la obesidad como la diabetes son factores que no solo predisponen a todas las infecciones y particularmente por coronavirus, sino que cuando están en descompensación y en ese estado inflamatorio no van a ayudar a enfrentar esa infección como lo haría una persona que tiene su glicemia y su peso normal. Entonces, la primera conclusión del día de hoy es que tanto la diabetes mal controlada como la obesidad y otros factores cardiovasculares como la hipertensión arterial son factores de riesgo para el coronavirus y son a la vez las comorbilidades más comunes en pacientes con COVID-19. Cuando nosotros revisamos las cifras del Centro del Control de Enfermedades de los Estados Unidos o las cifras, por ejemplo, del Hospital Langone de Nueva York, de los pacientes que han atendido con coronavirus y que han estado hospitalizados, nosotros encontramos cifras que, por ejemplo, el 15% de los pacientes tienen diabetes y el 30% de los pacientes son obesos
y el 50% de los pacientes tienen hipertensión. Entonces, la mayoría de los pacientes hospitalizados que tienen la versión más severa de la infección por coronavirus frecuentemente están asociados a estas tres patologías, a la obesidad, a la diabetes y a la hipertensión arterial. Pero más aún, se ha determinado también que la infección por COVID-19 favorece la hiperglicemia y se han encontrado inclusive pacientes que no siendo diabéticos o por lo menos no conocidos han tenido hiperglicemia durante la infección por COVID-19. Y se observa inclusive en estos pacientes que en el periodo de 3 años después, que en el periodo de 3 meses después de la infección, un tiempo después de la infección, ellos pueden volver a tener sus cifras normales. Estoy hablando de coronavirus, no particularmente del COVID-19, sino otros coronavirus como el MERS y el SARS que afectaron a la comunidad anteriormente. Entonces, si nosotros analizamos que el COVID-19 es una pandemia que ya conocemos, que tiene una propagación rápida y que tiene una mortalidad variable de acuerdo al grupo poblacional, y sabemos que las enfermedades cardiovasculares también están consideradas una pandemia, y que la diabetes por su parte es una pandemia y lo es igual la obesidad, que también tiene alrededor de 600 millones de personas en el mundo que la padecen, ustedes pueden darse cuenta que en estos momentos estamos ante un choque de pandemias. Y eso es lo que muchos científicos han denominado lo que se llama la tormenta perfecta. Es decir, pandemias que nos han mantenido ocupados en su tratamiento durante mucho tiempo, están haciendo o tienen muchas cosas en común o están haciendo choque con esta pandemia del COVID-19. Y es que ustedes sabían que hay algunos aspectos metabólicos en común de la infección del COVID-19 y la diabetes y la obesidad. Bueno, yo les voy a hablar un poco de eso. Cuando una persona tiene hiperglicemia, es decir, sea paciente diabético descompensado o un diabético no conocido que se infectó por COVID-19 y tiene los niveles de glicemia elevados, esa hiperglicemia va a condicionar un estado de inflamación metabólica que va a provocar una disregulación del sistema inmune. Porque la hiperglicemia en su estado de inflamación va a provocar la liberación de citoquinas y de productos inflamatorios como interleuquinas que van a provocar una falla multiorgánica y van a provocar la enfermedad grave por COVID-19. Es decir, que lo peor que puede pasar es que una persona diabética enfrente al COVID-19 con sus cifras elevadas de glicemia. Entonces es muy importante que todos los pacientes con diabetes ya diagnosticados tengan un buen control. Por eso, ante un confinamiento, lo peor que nosotros podemos hacer es dedicarnos a comer las 24 horas, o dejar de dormir, o dejar de hacer ejercicio, porque todo eso va a favorecer ¿qué? Va a favorecer el aumento de los niveles de glicemia, y la hiperglicemia es, digamos, como el factor primordial para que el paciente se complique. Y cuando nosotros analizamos la puerta de entrada del COVID-19 a nuestro organismo, vemos dos enzimas que tienen mucho que ver con la fisiopatología de la diabetes y de la hipertensión arterial, pero también con la obesidad, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Yo no voy a darle muchos detalles acerca de esta parte, pero sí quiero dejar claro que existen factores fisiopatológicos en común, como esta enzima convertidora de angiotensina, y también para otros coronavirus, la DPP4, la enzima DPP4, que tiene mucho que ver con el metabolismo de la glucosa y con la función pancreática. Entonces, estas dos enzimas tienen capacidad de ser la puerta de entrada de los coronavirus.
Y el coronavirus COVID-19 utiliza como puerta de entrada esa enzima convertidora de angiotensina. Esa enzima se encuentra a nivel pulmonar, esa enzima se encuentra a nivel hepático, a nivel del hígado, esa enzima se encuentra en el páncreas. ¿Y qué pasa cuando el coronavirus se une a esa enzima a nivel pancreático? Va a disminuir o a detener la secreción de insulina y eso va a provocar ¿qué? Una elevación de la glicemia. Entonces, el coronavirus per se va a provocar hiperglicemia porque él utiliza el mecanismo de esa enzima que también lo utiliza a nivel pulmonar para provocar la infección pulmonar que es conocida de todo del coronavirus. Pero también tenemos receptores a nivel del corazón, a nivel de los miocitos. Entonces todo eso va a determinar un cuadro que si no estamos preparados inmunológicamente para afrontarlo, probablemente entonces tengamos una infección muy seria por este virus del COVID-19. Y si el paciente está obeso, el paciente obeso también, el paciente obeso, cuando la persona tiene una acumulación muy grande de tejido adiposo en su cuerpo, y se expande ese tejido libera también esas interleuquinas, esas citoquinas, interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, que van a condicionar un estado proinflamatorio y que van a condicionar una liberación, esa tormenta de citoquinas que tanto se ha hablado en los pacientes con COVID-19, que es la que provoca el cuadro grave. Entonces, va a disminuir también una hormona que es importante para el mantenimiento, en este caso, del tejido vascular, que es la adiponectina, y también va a incrementar la activación de complementos, es decir, de factores del sistema inmunológico. Pero a su vez, cuando esa grasa también está ubicada a nivel periférico, como en el hígado, por ejemplo, va a provocar mayor resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina va a provocar mayor disfunción endotelial a través de un incremento del PAI-1 y va a favorecer trombosis. Va a favorecer las trombosis que también, el estado tromboembólico que también ha caracterizado al COVID-19. Entonces, fíjense, esto que pareciera complicado lo podemos resumir de una manera muy sencilla. La hiperglicemia y el exceso de grasa van a provocar un estado proinflamatorio a través de liberación de citoquinas y esas citoquinas van a favorecer tanto un estado tromboembólico como un estado inflamatorio grave que afecta a muchos órganos y que es lo que agrava el COVID-19. Entonces, los pacientes con diabetes mal controlada son particularmente vulnerables a las infecciones por coronavirus, por todas, por coronavirus, por bacterias, por hongos, por cualquier infección. Todo paciente diabético mal controlado es un paciente que tiene una disregulación del sistema inmune y no enfrenta las infecciones, no tiene capacidad de reconocer a los microorganismos para enfrentarlos por parte del sistema inmune. Entonces, por una parte sabemos que la diabetes mal controlada lo favorece y por otra parte sabemos que el COVID-19 no es una enfermedad metabólica, eso lo sabemos, una enfermedad infecciosa, pero que genera per se muchos cambios metabólicos y en este caso el control metabólico es clave para que el paciente pueda salir sin ningún problema de esta infección. Entonces, si ya tenemos claro que la diabetes, la hipertensión, la obesidad son factores predisponentes y a la vez son las comorbilidades más comunes en los pacientes hospitalizados por COVID-19, ¿qué tenemos que hacer para que eso no suceda? Bueno, sí, es muy claro, simplemente hacer lo que hacemos siempre, todos los días, pero mucho más, de una manera mucho más disciplinada y mucho más intensiva. ¿Para qué? Para tener un sistema inmune robusto que nos defienda cuando nosotros nos enfrentemos con el coronavirus, el SARS-CoV-2.
Entonces, en primer lugar, mantener un estilo de vida saludable. No nos conviene en confinamiento estar comiendo a cada momento y dejar de hacer ejercicio y dejar de hacer las recomendaciones y el estilo de vida al que estábamos acostumbrados. Todo lo contrario, en este momento es el momento de aumentar la ingesta de vegetales y de frutas. ¿Por qué? Porque las frutas tienen las vitaminas y los minerales. Tenemos que mantener el ejercicio físico, que todos ustedes saben que ayuda a disminuir los niveles de glucosa. Tenemos que mantener nuestro peso óptimo. Ya yo se lo expliqué con una gráfica lo que sucede cuando tenemos obesidad y nos enfrentamos a las infecciones. Por supuesto, mantenernos en educación permanente. Esta pandemia es algo que todos los días nos enseña algo nuevo. Entonces, tenemos que estar pendientes de lo que dicen las autoridades en materia científica, los médicos, de manera de poder cumplir con todas esas recomendaciones para no solo evitar el contagio, sino también para evitar que se complique en el caso que la tengamos. Y por supuesto, mantener una conducta proactiva y mantenernos siempre dentro de los hábitos ya logrados y evitar que todo el esfuerzo que hayamos hecho por mantener un buen peso y un nivel de glicemia adecuado, pues se vaya simplemente porque estamos enfrentados a una situación desconocida. Entonces, el tratamiento farmacológico, bueno, en este momento la comunidad científica está abocada a determinar cuáles son los medicamentos que pueden en un momento dado ayudar a la propagación del virus. Entonces, en este momento lo importante es que los científicos están determinando cuáles del todo el arsenal de medicamentos que tenemos para la diabetes son los adecuados para un paciente diabético que tenga infección por COVID-19. Cuáles pueden favorecer alguna complicación y cuáles no. Y adivinen ustedes quién es la que ha salido más favorecida para el tratamiento de pacientes hospitalizados. Pues nuestra querida y vieja amiga de 99 años, la insulina. Ha sido uno de los medicamentos que ha salido más favorecido en cuanto a cuál es el tratamiento adecuado de pacientes hospitalizados con diabetes y COVID-19. Ustedes saben que la insulina es el medicamento que no tiene tope, que podemos utilizar cuando tenemos cifras de glicemias muy elevadas y es el único que tiene capacidad de controlar esos niveles elevados de glicemia. Hay otros medicamentos que también que se recomiendan en pacientes con obesidad y en pacientes con enfermedad cardiovascular, de los cuales no vamos a hablar el día de hoy, pero lo importante en cuanto a la medicación es que los médicos estamos abocados al estudio de cuáles son esos medicamentos que debemos utilizar en estos casos y cuáles no. Y nosotros pues determinaremos cuál es el que conviene a cada paciente en particular. Es importante que el tratamiento se mantenga como siempre individualizado a cada persona. Recientemente se hizo también hubo una presentación de la doctora Barrow, que es una inglesa que analizó en el Instituto Nacional de Salud de Inglaterra, también analizó la data de los pacientes hospitalizados por COVID-19. Y ella determinó con ese estudio que se hizo de la data algunos aspectos muy interesantes. Y determinaron, por ejemplo, que no todos los diabéticos responden igual, porque hay otros factores, además de la diabetes, que pueden en un momento dado ser factores de riesgo o no. Uno de esos factores de riesgo está, por ejemplo, la edad. A mayor edad, pues mayor riesgo y mayor posibilidad de complicaciones. Otro factor fue el sexo. Se vio una tendencia a indicarse o a presentarse más en pacientes del sexo masculino que en pacientes del sexo femenino.
Eso también es importante. Por supuesto que más en pacientes que tienen niveles de glicemia muy elevados. En cuanto al peso, vieron un riesgo tanto en los pacientes que tenían obesidad de más de 40 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal, como también pacientes que tenían sarcopenia o bajo peso. O sea, tener bajo peso y tener mucho peso, los dos son factores de riesgo de complicación en el caso de tener diabetes y de presentarse la infección por el COVID-19. Entonces, no fue así, no sucedió lo mismo en esta data inglesa con los pacientes hipertensos que estaban recibiendo su tratamiento. No determinaron en ellos que eso representara un factor de riesgo, cosa que llamó la atención, al igual que en el caso de los fumadores. Lo importante es que el tratamiento sea personalizado, adaptado a cada persona, es como un traje a la medida. Y en el caso de que el paciente tenga la infección por el COVID-19, pues ese tratamiento hospitalizado casi siempre pues es la insulina. Entonces, ¿qué debemos hacer en primer lugar para evitar la infección? Bueno, lo que ya todos ustedes a través de redes sociales, medios de comunicación ya nos han informado que tenemos que hacer. En primer lugar, el lavado de manos. En segundo lugar, el uso de la mascarilla, particularmente cuando vamos a sitios concurridos o de muchas personas. Evitar, cumplir estrictamente la cuarentena, es decir, el distanciamiento social. Debemos evitar reuniones de más de 2 personas. Debemos mantenernos dentro de nuestras casas y particularmente el paciente diabético debe ser favorecido inclusive en su sitio de trabajo para que pueda trabajar desde casa y no exponerse innecesariamente. Igual al hacer la compra de los medicamentos debemos evitar salir a la calle, mandemos a otra persona o simplemente lo pedimos y que nos los traigan a la casa. Pero debemos evitar salir a lo que sea no estrictamente necesario. El otro aspecto es la higiene respiratoria, al toser o estornudar, no debemos hacerlo, debemos colocar el codo en la nariz y hacerlo de la forma recomendada. Entonces, las medidas de protección deben cumplirse estrictamente. En segundo lugar, debemos mantener un stock de medicamentos en casa que nos proteja en caso de que tengamos alguna situación que no podamos ir a farmacia o no podamos traerlo a la casa, particularmente aquí en nuestro país. Es decir, yo siempre recomiendo a los pacientes, no espere que se le acabe el medicamento para salir a comprarlo. Usted debe estar en una búsqueda permanente de ese medicamento y mantener en casa un stock suficiente, sobre todo los pacientes que utilizan insulina como tratamiento. No deben esperar que se les acabe la insulina para salir a buscarlo. Inclusive tener varias opciones, tanto de la insulina basal como de la insulina de acción rápida. Esto es fundamental. Otra cosa que debemos mantener en stock son las cintas de nuestro glucómetro y las tiras reactivas y las lancetas. ¿Para qué? Para monitorear permanentemente la glicemia, porque es importante, si es importante tener la glicemia normal, la única manera que sabemos que estamos bien controlados es monitoreándola permanentemente. A cada paciente nosotros hacemos la recomendación de cómo lo debe hacer y cómo debe ser ese monitoreo. Y en caso de que esa glicemia esté elevada, usted debe avisar inmediatamente a su médico que la glicemia está elevada. Todos los pacientes bien educados conocen cuáles son sus metas y un paciente sabe cuándo está descompensado. Por supuesto, mantener también el stock de los lápices de insulina. En el caso de que un paciente tenga sintomatología de COVID-19, es decir, un paciente que presente fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, falta de aire, inmediatamente ese paciente debe notificar a las autoridades de salud. ¿Para qué? Ese paciente debe hacerse la prueba para descartar que no está ante una infección por el COVID-19. En el caso
de que la infección por COVID-19 esté confirmada, ese paciente, por supuesto, debe recibir tratamiento de acuerdo a su condición, hospitalizado o no, y debe estar en confinamiento, en cuarentena, alejado, por supuesto, de otras personas, pero recibir no solo el tratamiento propio de la infección viral, sino que debe tener un médico experto en mantener las cifras de glicemia dentro de lo normal, porque sabemos lo que puede ocurrir si ese paciente mantiene unas cifras elevadas de glicemia, o sea que debe tener su médico al lado dando instrucciones de qué hay que hacer con el tratamiento de la insulina y qué hay que hacer con el tratamiento para mantener los niveles de glicemia dentro de los parámetros y evitar que el paciente se complique. Debe haber alguien que liderice solamente el control de la glicemia cuando se trata de pacientes diabéticos conocidos, y cuando no son diabéticos conocidos, que por causa del COVID tienen cifras elevadas de glicemia, también debe hacerse el tratamiento para mantener los niveles de glucosa dentro de su rango normal. Y en los últimos tiempos hemos visto no solo cambios en nuestro estilo de vida y en nuestro día a día, sino que también la medicina se ha visto impactada con un cambio radical a raíz del COVID-19. Y los médicos también hemos tenido que confinarnos y hemos echado a la mano de una vieja amiga que apareció desde los años 60, que es la telemedicina. Esta telemedicina nos permite evaluar pacientes que están a distancia a distancia del médico, en comunidades donde no pueden trasladarse hasta las ciudades, y también en pacientes que están dentro de la misma ciudad pero que están padeciendo en ese momento de la infección viral y que no pueden acudir a la clínica. Entonces, esa telemedicina, que es esto precisamente lo que estamos haciendo en este momento, porque esto es telemedicina, esto es telesalud, esto es educación a pacientes a través de las redes sociales y a través de los medios digitales, es algo que nos ayuda a difundir la información que necesitamos que nuestros pacientes conozcan y a la vez también atenderlos a través del medio digital sin necesidad de que se trasladen a la clínica. Hay cosas tan novedosas como que nosotros podemos recibir también en nuestros hogares, por ejemplo, el control glicémico de un monitoreo de un paciente hasta nuestros teléfonos o a nuestra computadora, al igual que todo lo que es el monitoreo sencillo hecho por el paciente en su casa a través de cualquiera de las redes sociales. Y parece mentira, pero hemos estado mucho más conectados con nuestros pacientes de esta manera. En resumen, yo diría, como recomendación a todos los pacientes con diabetes, pacientes con obesidad, que hagan estos 5 puntos de los cuales voy a hablarles en este momento. O sea, las recomendaciones ante la pandemia del COVID-19 son 5 pasos. Paso número 1, buen control metabólico. Pero para tener buen control metabólico no solo tengo que tener la glicemia normal, tengo que tener mi colesterol y mis triglicéridos normales, tengo que tener mi presión arterial normal y tengo que tener mi peso normal, y mi abdomen no puede estar aumentado de volumen y lleno de grasa, porque no tiene sentido tener la glicemia solamente normal y tener todo lo demás alterado. Es un trabajo que tenemos que hacer día a día. ¿Y cómo nosotros logramos ese buen control metabólico? Además de tomar los medicamentos que nos recomienda nuestro médico para mantener los niveles de glicemia en las metas. El paso número 2 es el ejercicio físico. No tenemos como excusa el hecho de estar dentro de la casa para no hacer ejercicio. Hay muchísimas alternativas. Inclusive en las redes sociales ustedes pueden conseguir clases de yoga, clases de bailoterapia o simplemente salir a caminar al aire libre, que en muchas ciudades, en muchos estados eso se permite. Entonces no hay excusa para no hacer actividad física que nos descompense y que nos eleve la glicemia y nos eleve el peso. En tercer lugar, una alimentación saludable. De nada nos sirve llenarnos de azúcares
y de carbohidratos de absorción rápida y carbohidratos simples, que lo que van a hacer es aumentarnos de peso y por supuesto aumentar nuestra glicemia. Y eso que va a favorecer un estado inflamatorio. Entonces, en estos momentos de pandemia por COVID-19 es el momento de la buena alimentación, de alimentación rica en vegetales, de alimentación rica en frutas de bajo índice glicémico, vegetales, y evitar las harinas, los productos industrializados y los azúcares refinados. Otro aspecto fundamental es el sueño reparador. Recientemente vimos una intervención de expertos en el Congreso de la Asociación de Diabetes Americana reciente de los Estados Unidos, en su versión número 80, 3 expertas hablaron de que cuando un paciente diabético no duerme bien, tiene variabilidad glicémica. Es un paciente que tiene la glicemia elevada. Y tener la glicemia elevada a la vez causa trastornos del sueño. Entonces, tenemos que darle el tiempo necesario al sueño reparador. Es importante tomar medidas de higiene del sueño para dormir adecuadamente. Y por último, tenemos que disminuir la ansiedad que nos genera todo esto. ¿Y cómo disminuimos la ansiedad? A través de técnicas de relajación, ya sea sencillamente con una respiración abdominal o con meditación o con cualquier técnica de relajación sencilla que ustedes puedan aprender, el yoga, etc. Escuchar música, leer algo agradable. ¿Por qué? Porque también sabemos que un estado de ansiedad y de angustia va a aumentar hormonas contrarreguladoras como el cortisol y la adrenalina, que son opuestas a la insulina. ¿Y qué nos va a generar tener el cortisol elevado? Pues eso nos va a generar aumento de la glicemia. Entonces, siguiendo estos 5 pasos sencillos dentro de tu casa, usted puede evitar y estar preparado para enfrentar el COVID-19. Debemos evitar todas aquellas situaciones que eleven el peso y eleven la glicemia. Y es muy importante recalcarlo a todos mis pacientes diabéticos. Eviten el descontrol. En estos momentos no se vale alimentarse mal, no se vale dejar de hacer ejercicio, no se vale dejar el tratamiento o esperar que el tratamiento se acabe para ir a buscarlo y exponerme innecesariamente. No, tenemos que ser organizados, disciplinados, preparados y mantenernos con mucha fe que esta es una situación que tarde o temprano va a pasar, pero si nos resguardamos y hacemos las cosas como son, pues vamos a salir favorecidos y fortalecidos de todo esto. Entonces, muy importante que recuerden estos 5 pasos, muy importante que recuerden, para llevar a la casa el mensaje es: vamos a mantenernos bien controlados, delgados y con buena alimentación, como hemos aprendido a lo largo de toda la consulta y de toda la educación que han tenido como pacientes diabéticos. Finalmente, agradecerles nuevamente por su presencia y recordarles mis redes sociales. En mi canal de YouTube, Endovida y Salud, vamos a publicar esta clase también, la van a tener allí a la mano para cuando quieran recordar algunos de los aspectos que conversamos hoy, y estoy a sus órdenes a través de cualquiera de estas redes sociales para algunas preguntas que ustedes quieran hacer.